Hablamos del anuncio de una reforma laboral con la que se promete resolver la crisis del desempleo que atraviesa el país y que golpea a casi 6 millones de ecuatorianos. Sin embargo, el gobierno ha demostrado que le gustan los extremos. Lo hizo con la reforma tributaria que por la negligencia de la Asamblea terminó aprobada sin que siquiera se traten capítulos enteros como el petrolero y allí está, sin embargo, en vigencia. ¿Hará lo mismo con el proyecto de reforma laboral? ¿Volverá a apostar al todo o nada, aun cuando tiene la certeza de no contar siquiera con una aproximación a una mayoría legislativa? Lo vamos a conversar con Patricio Donoso, ministro del Trabajo. Arquitecto, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, gracias por la invitación. Antes de abordar el tema, no solamente desearle a la gente de Coavisa y al país en general un buen año 2022, sino que hoy, particularmente hoy, 5 de enero, es el día del periodismo ecuatoriano, del periodista ecuatoriano. Y por supuesto quiero saludar a todos aquellos ecuatorianos que hacen periodismo, que es una profesión tan complicada, tan arriesgada. Mire el caso de Hernán Higuera, y a través de lo sucedido con Hernán Higuera, saludo a todos los periodistas ecuatorianos. Antes de entrar a la reforma laboral, vamos a la problemática del COVID. Hasta el 23 de enero, solo un 50% de atención presencial en el sector público se ha dispuesto. El resto a teletrabajo por la pandemia. Y en el sector privado, ¿qué pasa, ministro? ¿Qué sentido tienen estas decisiones segmentadas que pueden afectar positivamente a un grupo, pero no a todos? Los exhortos no funcionan. El COE a estas alturas lo debería tener bastante claro. Entonces, decir que se está frenteando a la pandemia es de una declaratoria pero tan relativa. No es así, Lenin. En agosto del año pasado se exhortó y se pidió al sector privado que ayudase con aquello del aforo hasta el 50%. Y nos fue bien. Nos fue bien. El sector privado demostró esa responsabilidad para con sus trabajadores. Y el día lunes, hace 2 días, el COE se reunió, estuvo la ministra de Salud, por supuesto, el Ministerio del Trabajo, y resolvimos en virtud del aumento dramático de los contagios, en virtud de las fiestas navideñas y de fin de año, que tenemos que actuar con responsabilidad. Primero es la salud, y resolvimos que en el sector público se establezca un aforo de hasta el 50%, volviendo al teletrabajo, el trabajo dual, presencial y en forma rotativa, por supuesto, para los trabajadores, y el teletrabajo. Para ello, hemos determinado que desde el día de ayer, 4 de enero, hasta el domingo 23 de noviembre, vamos a evaluar lo que suceda. De enero, tienes razón. Vamos a evaluar lo que suceda en el sector público. En cuanto al sector privado, sí, el gobierno exhorta y nos está yendo bien con el sector privado en cuanto a sostener las bioseguridades, el uso obligatorio de mascarilla, el distanciamiento social, el lavado permanente de manos, el uso del alcohol. Sí, de tal manera que nos está... Es responsabilidad de cada uno el protegerse de la pandemia, sí. Eso está bastante claro. Como es responsabilidad del gobierno el garantizar una atención digna en salud a la población. Y vemos que no pasa lo uno ni lo otro, porque se exhorta, se pide, se exige, se ponen las manos y nada funciona. Ahí están los incrementos de los casos. ¿Cuándo va a despertar el gobierno y a presentar un proyecto de ley que le permita tomar acciones en estas especiales circunstancias para que sus resoluciones, sus recomendaciones no queden en la voluntad de cada una de las 221 administraciones cantonales, por ejemplo? El aumento de los contagios, Lenin, es responsabilidad también de desde cada ciudadano. Hemos pedido, y el COE lo ha hecho insistentemente, que no se den esas aglomeraciones que multiplican el contagio. Le voy a dar un ejemplo. A usted y a mí nos gusta el fútbol. En el partido realizado en diciembre último en el Estadio Capo, entre el Emelec y el Independiente del Valle, todos sabemos que no hubo tal distanciamiento social. Se incumplió la normativa, como también se ha incumplido por indisciplina la normativa del distanciamiento social y las bioseguridades en las fiestas navideñas y las de fin de año. Por lo tanto, lo que debe hacer y lo que hace un gobierno responsable, el gobierno del encuentro, que lo lidera un hombre muy sensible como Guillermo Lasso, muy sensible a las necesidades de la gente, es precautelar la salud de la gente. Es que eso es lo primero en este proceso de reactivación económica tan necesaria. Fíjese usted que tuvimos un éxito
estupendo en la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en apenas 100 días. Y hoy ya estamos llegando al 85% de ecuatorianos vacunados. Tenemos un liderazgo en América y una de las mejores posiciones en el mundo con respecto a aquello de inocular a nuestros ciudadanos. Por lo tanto, no es que no se ha hecho nada, se ha hecho mucho, muchísimo. Ha sido exitoso el proceso, de tal manera que coadyuvando con lo que necesita la gente, los trabajadores, exhortamos, y lo digo de verdad, exhortamos a que no solamente respetemos, mi estimado Lenin, a nuestra familia, a nuestros allegados, sino que respetemos también a nuestro compañero o a nuestros compañeros de trabajo. Por eso establecemos el 50% de aforo en forma rotativa, y voy a lo segundo que usted mencionó. Esa forma rotativa, es decir, teletrabajo y trabajo presencial, hace que no se deje de atender al ciudadano, que es parte de la obligación que tiene todo funcionario público. Pero lamentablemente no hay base legal para que esos exhortos efectivamente se cumplan. Se dispone incluso aforos del 50% en el estadio, a lo que usted hacía referencia. Se lo incumple, claro, ¿y qué pasa? No pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay base legal. ¿Por qué no existe esa base legal? Ojalá y lo resuelvan pronto. Vamos a la reforma laboral, ministro. El presidente ha dicho que la nueva propuesta de reforma laboral se va a socializar, que se va a conversar con todos los sectores. Pero el Frente Unitario de Trabajadores dice que con ellos no se ha hablado. El diálogo es solo con los amigos, con los simpatizantes, y a los que no están alineados se los deja de lado. Lectura errónea, mi estimado Lenin. Yo mismo, como ministro de Trabajo, me he reunido con dirigentes sindicales y dirigentes empresariales. He generado, y lo digo con apertura absoluta, un ambiente amigable entre unos y otros. Por ejemplo, en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios. Le menciono dos nombres rápidamente. Edgar Zarango, que es un respetable dirigente sindical del Comité de Trabajadores del Ecuador, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador. Hemos tenido múltiples reuniones con él y otros dirigentes. No. Lo que ha dicho el presidente Lasso es acertado. Vamos a dialogar con todos los sectores. Ustedes, la prensa, para empezar. Segundo, la academia. Tercero, dirigentes empresariales, los dirigentes sindicales también, con organizaciones sociales, para que en ese debate logremos tener un proyecto mucho más fortalecido, que recoja los insumos, observaciones e inquietudes de todos. Este va a ser un debate nacional al cual invita el presidente Guillermo Lasso. ¿Para qué? Para que cuando vaya a la asamblea el proyecto tengamos muchas mayores opciones de darle respuesta a 5.700.000 ecuatorianos que no tienen empleo. Ahora, ministro, no queremos dijeron que en enero iban a presentar este proyecto, ya sí, estamos claro. Enero, ¿cuál es el cronograma y cuál va a ser el carácter de esta propuesta legislativa? ¿Económico urgente? Empiezo por lo segundo, sí, económico urgente, sin duda alguna, pero luego de que se dé en este trimestre ese debate al cual estamos haciendo referencia, en los próximos días el presidente de la República, Guillermo Lasso, hará una última revisión al proyecto a fin de entregarles a ustedes, entregar a la academia, entregar a los dirigentes empresariales, a los dirigentes gremiales, a los partidos políticos. Me acaba de pedir Javier Hervas, que salió este momento de la entrevista, el proyecto, y claro, todos vamos a tener acceso al proyecto. Es más, todos tenemos la obligación, y lo digo con esta palabra un tanto fuerte, pero la digo, la obligación de revisar el proyecto, dar su opinión, enriquecer el mismo para que en forma fortalecida llegue a la asamblea y pueda ser aprobado. Mire, Lenin, yo fui asambleísta 8 años consecutivos, 2 de ellos como vicepresidente. Conozco del sistema de tramitación de un proyecto de ley, y este proceso al cual está invitando el presidente Guillermo Lasso es el acertado, y ahora, así lo vamos a hacer. Ahora, ministro, y le vamos a dar respuesta, termino con esto, sí. Le vamos a dar respuesta a 5.700.000 ecuatorianos que esperan que todos los ecuatorianos, como lo dijo usted en la entrevista anterior, todos logremos esa equidad que merecen al tener un trabajo digno y estable, porque hay 5.700.000 ecuatorianos que están esperando una respuesta. ¿Y va a hacer este proyecto, esta propuesta de código laboral, un copy-paste de lo que se presentó en la Ley de Creación de Oportunidades el año pasado, o se van a incorporar algunos cambios? Se lo pregunto teniendo claro que ustedes van por un código laboral paralelo, pero queremos saber qué va a pasar en ese código con las utilidades, con la jubilación, con la seguridad social, con la estabilidad laboral.
Empecemos por lo de la seguridad social, que es lo más importante. El proyecto de ley, que ya ha tenido algunos insumos importantes, ya se han hecho algunas correcciones de errores cometidos, ya se han incorporado temas inherentes a mayor apoyo a la mujer ecuatoriana, el tema de la economía violeta, a los jóvenes que dejen de ser ninis, ni trabajan ni estudien. Este proyecto de ley lo que intenta es que sea una normativa que invite, sobre todo al pequeño y mediano empresario, a incorporar más gente a su nómina de trabajadores, a abrir nuevas sucursales, a crecer, a invertir o reinvertir si Dios mediante han tenido utilidades. Hablando de utilidades, sí, estas en el proyecto de ley se establece que no tendrán límite, como tampoco tendrán límite el cobro de vacaciones. Con respecto al IES, lo que queremos es acabar con esa precarización infame que significa no tener empleo. Como dice el presidente Guillermo Lasso, nada es más precario que no tener empleo. Lo que queremos es que 5.700.000 ecuatorianos se incorporen precisamente a la seguridad social, que puedan aportar y así empezar a salvar al IES, por un lado, y por otro lado puedan acceder a un préstamo hipotecario, a un préstamo quirografario. Termino esta partecita con esto. Ninguno de los derechos de los trabajadores va a ser conculcado. Se mantiene el 13º sueldo, 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, la seguridad social y, por supuesto, el derecho al trabajo. Si hay algo más precario que no tener trabajo, ministro, ¿cuál es? La esclavitud. El abuso que ha sido constante por parte de ciertos grupos empresariales que se acogen a cualquier ley y hacen de la excepción la norma. No nos podemos olvidar de cómo con la tercerización en este país se abusó de millones de trabajadores. Y eso ocurrió porque las autoridades de turno no controlaban. ¿Cómo podemos confiar en que este gobierno va a hacer que se respeten los derechos de los trabajadores? Si, por ejemplo, a los trabajadores de los medios incautados no se les cancela sus haberes, son 200. Hay un pronunciamiento del procurador diciendo que con un decreto se puede hacer, se les puede pagar. El gobierno de Guillermo Lasso lo ofreció en campaña electoral, lleva 7 meses en el poder y parecería que no todo lo que se promete se cumple. Vamos en orden. El tema de la tercerización se lo trató allá en la Asamblea Constituyente de Montecristi en el 2008. Yo en aquel tiempo era dirigente empresarial y acudí a Montecristi y por supuesto se eliminó aquello de la tercerización, recordará usted, por un lado. Por otro lado, y déjeme decirle con absoluto respeto, cuando alguien se pasa un semáforo en rojo, no es cuestión de tumbar el semáforo, pues hay que castigar al que se pase el semáforo en rojo y eso tenemos que hacerlo todos. Lo que hayan hecho autoridades anteriores es problema de aquellas autoridades anteriores. Nosotros estamos velando por los derechos de los trabajadores. Y me salgo un ratito para decirle algo. Por eso es que el presidente Lasso cumplió con la oferta y la promesa de subir el salario básico unificado a $25. Y lo hizo a pesar de que algunos creían que aquello no se daría. No, señor. Rostro humano, nos ha dicho textualmente el presidente. Rostro humano para vigilar los derechos de los trabajadores. Por supuesto que estamos preocupados por todos los temas que suceden diariamente, pero el problema mayor, perdóneme que lo diga Lenin, es el desempleo. Ese es el problema mayor. Ataquemos el desempleo, ataquemos la informalidad que tienen tantos ecuatorianos que si ese día no consiguen un cachuelo, como dicen los costeños, o una chamba, como decimos los serranos, ese día o no comen o mal comen. Estamos preocupados por los trabajadores y por supuesto por una reactivación económica con rostro humano. Sí, el problema es el desempleo, pero el problema también es, ministro, que quienes tengan trabajo no sufran abusos por parte de sus empleadores, como ha venido ocurriendo de manera reiterada en gobiernos anteriores y lamentablemente también en este. Patricio Donoso, ministro del Trabajo, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin.